pues hola a todos, bienvenidos a este festival fragmentario o a los fragmentos de un festival que organiza la revista La Otra. Tenemos aquí a uno de nuestros invitados y uno de nuestros colaboradores más frecuentes quizá de la revista, Manuel Sauce Verde, que va a hablarnos esta vez de poesía y matemáticas, un tema bastante amplio, pero que seguramente dará para ampliar algunas cuestiones también más interesantes, eh, también porque puede tener muchas aristas de las cuales podamos sacar algún provecho, ¿no? Y pues bueno, quisiera también introducir un poco a nuestro invitado, alguna información que hay sobre él. Manuel Sauce Verde, además de poeta y de músico, pues es doctor en economía por la Universidad Nacional y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha recibido como investigador y académico varios premios, ¿no? Numerosos y en años recientes también. Y también pues se ha destacado como narrador y como poeta, como creador literario, mucho en el género breve. En particular yo he tenido el gusto de leer algunas de sus creaciones como palíndromos, ¿no? Que supongo que también tiene que ver mucho con cuestiones de cálculo, eh, quizás hasta el número de grafías. Y sobre todo, pues también llama mucho la atención esta inclinación musical, porque además es una variante musical no necesariamente habitual, ¿no? Que requiere mucha divulgación. Y bueno, Manuel ya nos hablará también tal vez si hay oportunidad sobre sobre esta vertiente de la música clásica persa, que también quizá es una de las preguntas que se me van a quedar. No sé si en el tintero tal vez tengamos tiempo de desarrollarla, sobre cuando hablamos de música clásica persa, ¿a qué nos referimos? ¿No? Quizás todo un sistema musical distinto al que conocemos. Y bueno, se ha presentado también, ¿no? Como músico, y no solamente como divulgador, sino como instrumentista propiamente. Y además tiene un proyecto reciente, bonito también, de cómics poéticos, literatura ilustrada, muchos de ellos también que aparecen de manera digital, y libros interesantes. Uno de ellos en particular me llama la atención, su nombre, que es el de Universos Perpendiculares, porque remite inmediatamente a la cuestión de la creación literaria probablemente, y también de las matemáticas. Ya veremos más con él que nos puede contar al respecto. Entonces, Manuel, pues te voy a dejar hablar unos minutos, el tiempo que consideres necesario, y ya después, pues, si podemos charlar de algunos otros aspectos. ¿Te parece? Claro que sí. Hola, ¿cómo están? A todos en La Otra y a todos los lectores de La Otra que están en este increíble festival fragmentario, ¿no? Que es una iniciativa muy interesante, ¿no? De a través de videos mostrar a poetas y a los poetas que les gustan los poetas y así sucesivamente. Entonces, ahora me tocó a mí platicar con una cosa interesante que son poesía y matemáticas, como ya José Luis nos adelantó, que es un tema complicado porque al final siempre remite a esta lucha que de repente es muy antigua o es muy actual, que es ciencia contra arte, ¿no? Que en realidad no hay tal, ¿no? Solo de repente son ilusiones que tenemos en la cabeza, como cuando decimos que las matemáticas son difíciles, pues nada de eso es cierto, igual cuando decimos que la poesía es solo para algunos, que la poesía es difícil, pues en realidad es sorprendente cuando uno se introduce en estos temas de forma simultánea incluso, que un tema está contenido en el otro, ¿no? Como lo platicábamos alguna vez sobre las fuerzas yin-yang que nos muestran la luz, la oscuridad, y que la luz no puede vivir sin en la oscuridad incluso existe la luz, pues lo mismo ocurre con las ciencias y con el arte, ¿no? En este caso de la poesía y de las matemáticas. Y hay que recordar que es muy importante, ¿no? Las matemáticas, que son parte de lo que llamamos ciencia, básicamente es una forma de pensar, ¿no? Es un método, que es lo que lo hace tan eficiente, tan poderoso, pero quizás a lo largo de esta plática entre amigos, entre todos, podamos pues darnos un chapuzón para ver de qué se trata, ¿no? Porque de repente
Esto lo platico con mis alumnos, que de repente en las clases que doy a nivel licenciatura y posgrado, pues siempre es la pregunta, ¿no? ¿Qué vamos a aprender aquí? Yo les digo, vamos a aprender un poco de probabilidad y estadística, cálculo y por supuesto poesía, ¿no? Porque es importante. Y de repente se sorprenden, ¿no? Porque de repente siempre pensamos que las matemáticas son solo números, ¿no? Nos imaginamos siempre que pensamos en matemáticas, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, vemos potencias, raíces cuadradas, ¿no? Y eso solo es un pequeñísimo aspecto de lo que son las matemáticas, ¿no? En este poderoso lenguaje también trata sobre relaciones lógicas, relaciones de cantidad, de estructura, que es básicamente el álgebra, trata sobre el espacio, que es la geometría, la topología, trata también sobre los cambios, que es el cálculo, por ejemplo, y en últimas fechas que se ha vuelto muy popular para hacer películas y series en Netflix, que es la teoría del caos, ¿no? Pero las matemáticas es todo eso y mucho más, como ya nos decían, la suma es más grande que el todo es más grande que la suma de sus partes. Lo mismo pasa con las matemáticas, ¿no? Y voy a ir quizás a una forma con la que empiezo con los niños, porque es donde siempre me ha gustado hacer divulgación de las matemáticas, es sobre el lenguaje, ¿no? Nosotros los seres humanos para comunicarnos necesitamos de diferentes lenguajes, ¿no? En términos así muy simplistas, pues podríamos catalogar a los lenguajes en dos grandes tipos, que es el lenguaje natural y los lenguajes artificiales, ¿no? Y el lenguaje natural es aquel con el que salimos al mercado a pedir, a comprar, con el que platicamos con nuestros padres, con nuestra madre, ¿no? De ahí nace esto que llamamos el lenguaje materno, ¿no? Que es la forma de comunicarnos que nos van enseñando nuestros padres para poder transmitir nuestras ideas y pensamientos, ¿no? Ese es lo fundamental. Entonces, el lenguaje natural es, si vivimos en el caso de México, el español, si vivimos, bueno, a José Luis y a muchos que nos gusta el portugués, si estamos en Portugal, en Brasil, ¿no? Pues ese es el lenguaje natural que utilizan para poder comunicarse. Sí, algunos tuvieron la fortuna de tener padres de diferentes regiones, diferentes países, bueno, su lenguaje pueden ser diferentes, puede ser, no sé, su papá japonés, su mamá americana, entonces pueden dominar el inglés y el español, son lenguajes, son maneras de comunicarnos, ¿no? Que tienen que ver con símbolos, que tienen que ver con otros aspectos muy interesantes que seguro José Luis al rato platicará con nosotros al respecto. Y luego están todos los demás lenguajes, digamos los artificiales. En el lenguaje natural con el paso del tiempo vamos adquiriendo nueva maestría para transmitir nuestras ideas, para poder escribir nuestros pensamientos, nuestras sensaciones. Cada día que vamos viviendo, cada día vemos cómo mueven nuestros padres sus labios, cómo entonan, ¿no? Cómo se van creando estas palabras y cómo vamos entendiendo la lógica que hay en la estructura, ¿no? Cada lenguaje, tiene su propia lógica, su propia estructura y, como dicen algunos, su propia musicalidad, su propio ritmo, ¿no? Y lo vamos aprendiendo poco a poco. Todos los demás, los lenguajes artificiales, vamos, también el lenguaje natural es creado por el ser humano, pero estos lenguajes artificiales se crean a partir básicamente, y ahora es donde empieza la parte técnica, de un subconjunto del lenguaje natural, ¿no? El conjunto es todas las palabras del diccionario, ¿no? Entonces, el lenguaje artificial lo que utiliza es un pequeño conjunto de ese lenguaje o no utiliza para nada el lenguaje artificial escrito o verbal, como puede ser la música, ¿no? La música que utiliza su lenguaje son los sonidos, son los silencios, son las estructuras rítmicas y otro tipo de lenguajes, como es el matemático, utiliza también palabras y lo especial utiliza símbolos, ¿no? Todos esos que cuando vemos el símbolo de sumar, ¿no? Que es como una cruz, ¿no? El símbolo de resta,
el símbolo de raíz, que siempre cuando lo veíamos nos asustaba en la primaria, ¿no? Que tiene un símbolo bien bonito ahí. Y algunos símbolos especiales que son tomados de otros idiomas, como letras griegas, ¿no? Que utilizamos para variables y otras cosas, y empezamos nuestra confusión. Pero bueno, en esencia, el lenguaje matemático, el lenguaje poético, por ejemplo, son lenguajes artificiales construidos por el ser humano, ¿no? Y sin entrar tanto en esto, básicamente la esencia de los lenguajes artificiales es la precisión, ¿no? El interés primordial del ser humano es que todas sus ideas o sentimientos sean lo más preciso posibles. Y el lenguaje natural, que es lo interesante, nos permite expresar una cantidad de sentimientos y pensamientos, como diría Borges, infinito, es decir, desconocido, ¿no? Nos permite expresar cosas increíbles, ¿no? Por eso a través de la poesía, de la literatura, podemos expresar cosas increíbles. Creamos, como dicen, arte a través de las palabras. Sin embargo, tiene un problema que es la ambigüedad, ¿no? De repente cuando leemos algo y no está bien escrito, se convierte en ambiguo y entonces una idea que nace a partir de un sentimiento o de una idea misma, pues se vuelve vaga, ¿no? Y de repente una persona entiende una cosa y la otra persona entiende otra y la tercera persona ya entendió otra cosa, ¿no? Y se vuelve un teléfono descompuesto. Este es el problema del lenguaje, digamos, crudo, ¿no? Del lenguaje natural crudo. Y entonces, pues los seres humanos nos encanta lo preciso, ¿no? En pequeñas o grandes dosis, nos encanta que todas nuestras ideas queden al punto, ¿no? Y entonces los lenguajes, como el lenguaje matemático, lo que hace o lo que intenta hacer es transformar toda idea o toda sensación. De repente hay matemáticos que tratan de transmutar todas estas sensaciones en símbolos, en ecuaciones, pues lo que hacen es hacerlo lo más preciso posible. El lenguaje matemático utiliza también palabras, un subconjunto, una pequeña porción del diccionario y lo mezcla con signos, con símbolos especiales para que esa idea quede precisa. Y así cualquier lector, sin importar en qué punto del mundo esté, incluso dicen de qué parte del universo esté, esa idea sea lo más precisa posible. Y ahí es donde nace de repente en las matemáticas este pensamiento que dice que no todas las ideas se pueden escribir en términos matemáticos, con esa precisión, pero toda idea que esté escrito con el lenguaje matemático, pues va a ser precisa y no va a tener ningún tipo de ambigüedad. Eso es lo que nos otorga las matemáticas. Es igual como los recursos poéticos, ¿no? Existen diversos recursos poéticos. La retórica nos permite precisar nuestras ideas para que así sea lo más fino posible, lo más que no se pierdan lo que uno quiso escribir, ¿no? Y eso es básicamente, ¿no? La postura de las matemáticas como un lenguaje, también tiene su propia gramática, tiene su sintaxis, que nos permite escribir estas ideas y precisarlas, ¿no? Que ahí es donde le digo a mis alumnos que el problema de las matemáticas que nos enseñan es que empiezan con números nada más, empiezan con operaciones, cuando las matemáticas trata de lógica también, trata de percibir el mundo, ¿no? En diferentes posturas, ¿no? Básicamente, entonces, lo que vemos en las matemáticas, en cualquier libro, o sea, como que si en estos momentos tomáramos un libro de los que hay aquí detrás de mí, de la biblioteca virtual, está escrito, ya sea en español, en inglés, japonés, portugués, ¿no? El 75% está escrito en el lenguaje natural. Solo algunas ideas que necesitan de precisión utilizan el instrumental simbólico para poder hacerlo, ¿no? De esta forma. Ahora, ¿qué es lo que está detrás
de todo esto, ¿no? Es decir, también el lenguaje poético busca exactamente lo mismo, busca la precisión. Y ahorita aquí tengo unos ejemplos para que vean lo importante que es la palabra precisa, como diría una canción, el instante preciso, para que una idea no se pierda y no sea otra cosa, ¿no? Por ejemplo, eh, les decía, las matemáticas son afirmaciones precisas, ¿no? Son enunciados como cualquier otro que nos dice, por ejemplo, mañana va a llover y estoy seguro en eso del 90%, o la probabilidad de enfermarme de COVID es de, si no me cuido, del 100%, etcétera. Son afirmaciones, ¿no? Que utilizan el lenguaje natural y que se entremezcla con un poco de números. Y lo que hace el lenguaje poético es igual, trata de hacerlo más preciso esta exposición de ideas, ¿no? Para decir cuando un poeta, ¿no? Le quiere decir a alguien, oye, pues me gustas, pues podrías describir solamente te amo, ¿no? Pero de repente el poeta dice, voy a hacer lo más preciso posible. Y entonces dice, no es que muera de amor, muero de ti, muero de amor de ti, de urgencia mía, de piel de ti, de mi alma, de ti y de mi boca, y del insoportable que yo soy sin ti. No hay forma, ¿no? Eso que sentía el poeta en ese momento, no hay forma precisa, no hay otra forma que no sea esta, que es la más precisa a través del instrumental que él eligió, ¿no? Así como el matemático, cuando Einstein eligió expresar algunas ideas de su teoría de la relatividad a través de su famosa ecuación de energía igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado, no hay otra forma de decirlo, de transcribirlo, ¿no? Pero bueno, de lo que se esconde detrás de estas dos aparente formas que están distanciadas es lo que le llamamos abstracción. En matemáticas, los estudiantes de matemáticas, de licenciatura, física también, los actuarios, conocen muy bien esta palabra de abstracción. Y nosotros las utilizamos también, los músicos, los poetas, escritores, utilizamos la abstracción. La abstracción consiste en desnudar a las cosas de todo lo trivial, de todo aquello que no sea importante y dejar únicamente la esencia. O sea, esa, como diría José Ángel Leiva, la sustancia que vamos a utilizar, ¿no? Entonces, lo mismo que hace el matemático con el científico, ahora lo voy a subir un poco más, el científico lo que hace es observar al mundo, hacerse preguntas, hipótesis, que es parte del método fundamental de la ciencia. Lo que hace el escritor, lo que hace el artista, el músico, es salir al mundo, observar, sentir, hacerse preguntas, hacerse hipótesis, y cuando observamos al mundo, hay muchísimos detalles, como dicen, el diablo está en los detalles, y entonces lo que hacemos siempre es desnudar las cosas, dejar la sola esencia. Por ejemplo, el que estudia, el matemático, que estudia la probabilidad, que es una rama de las matemáticas que solo se encarga de estudiar a los objetos abstractos, cuando toma una moneda en sus manos que tiene dos posibles caras, dos posibles resultados, cualquier moneda, ya sea de 5 pesos, de 10 pesos, ya sea un yen, ya sea cualquier otra moneda de otro país, a él no le importa el tamaño, la forma. Él hizo una abstracción, desnudó al objeto y solo se quedó con lo más importante que nos otorga el objeto, que es su esencia de que es un experimento, es un objeto que tiene dos posibles resultados y que yo no puedo controlar ninguno de los resultados. Yo lanzo la moneda y puedo obtener cara, puedo obtener cruz, sin que yo pueda volver a obtener ese resultado, ¿no? Que es las leyes del azar. Cuando yo tomo un dado de 6 caras, ¿no? Un dado común y corriente, no me importa que el dado sea azul, sea blanco, tenga sea muy pequeño o muy grande. Yo desnudo todo eso y solo me quedo con la esencia,
que se le llama, es un objeto abstracto, que es un experimento aleatorio que consiste en un objeto que tiene 6 posibles caras y que cada cara tiene una probabilidad asignada, ¿no? Cosas así. Y, por ejemplo, lo que hace también el poeta cuando mira el mundo, no sé, la naturaleza, hay una cantidad infinita, o sea, desconocida de árboles, y pues él puede ser un manzano, un ciprés, un roble, ¿no? Cualquier otro árbol, un cerezo, lo que hace es desnudar y se queda solo con la esencia. Esa es la capacidad de abstracción que se utiliza como, digamos, en estos ejemplos tan sencillos, tanto en el arte como en la ciencia. Ahora, ¿qué es lo que hacemos después? Lo que hace ya el científico más avanzado, el artista más avanzado, es partir de la abstracción, de la esencia, del núcleo que recorre su cuerpo dentro o fuera de él, que es esta energía que algunos le dicen la energía cósmica, las palabras que algo más susurra, la musa, esa esencia, esa abstracción, a través de un lenguaje preciso, transmuta esa esencia en palabras y crea un poema. Transmuta esa esencia en sonidos, en silencios, en ritmos y crea una pieza musical. Transforma esa esencia, esa pasta, esa sustancia del pensamiento y la transforma en símbolos, en palabras con símbolos, con números, para que ese pensamiento o ese sentimiento que en algún momento dio un flashazo en él, se transmute en un poema, ¿no? Se transforme en una ecuación, ¿no? Incluso por ahí dicen, ¿no? Cuando los estudiantes de matemáticas, de actuaría o de física, luego sus profesores les dicen que hacer matemáticas es como hacer poesía, ¿no? E incluso cuando uno va a los talleres de poesía, los grandes profesores te dicen que hacer poesía es como hacer matemáticas. ¿Y a qué se refieren, no? Uno por la precisión, uno por la belleza, ¿no? De experimentar con este tipo de elementos, ¿no? Y bueno, creo que con estas afirmaciones así un poco eh, interesantes podemos iniciar un diálogo, pero bueno, básicamente eso, una forma de vincular para este pequeño festival fragmentario es hablar de esta que le llamamos abstracción, ¿no? La sustancia del pensamiento, cómo se puede transmutar, cómo da origen tanto a las ciencias y al arte, como por ejemplo en este caso específico a la poesía y a las matemáticas mismas, ¿no? Sí, Manuel, pues en general creo que queda esta idea muy, pues, muy provocadora, ¿no? Como una forma de que podemos pensar o declarar. A mí me llama la idea de me llama la atención cómo hablas de la abstracción, porque también creo que hay tendencias en el arte que buscan muchas veces salir un poco eh, de esta idea de que se necesita estar. Podemos hablar un poco de la abstracción como una aspiración, ¿no? Una aspiración estética. Y sin embargo, existe también todas estas tendencias por lo menos en literatura, pero también en otras artes como la pintura y en la música también, ¿no? De Sí. volver la experiencia hacia lo concreto, ¿no? Es decir, casi siempre, si lo pensamos en términos de nuestro lenguaje natural, hablamos pues de abstracción y concreción, ¿no? Como dos polos que se oponen. Es una manera muy burda quizá de verlo, pero me llama la atención que existe también esta posibilidad, ¿no? De crear, siglo XIX, ¿no? Observación de la realidad y el pintor de pronto intenta, ¿no? Crear, una, recrear, imitar, inclusive dentro del cuadro, la realidad con toda la precisión, ¿no? Entra el concepto que también fue trabajado aquí
que fue mencionado varias veces, con toda precisión retratar o reflejar la realidad. Llamas la atención también hacia otros momentos en la historia del arte, cuando el pintor, por ejemplo, también estudia las proporciones, estudia la anatomía, estudia la perspectiva y trata de reproducirlo. Yo no sé si con una idea de realismo, que es la palabra que podríamos utilizar para el arte del siglo XIX, pero, pero hay una búsqueda, ¿no?, de diálogo entre estas dos áreas del conocimiento que, como empezaste muy bien planteando desde un inicio, parece que se oponen una a la otra, ¿no? O que están en una dialéctica constante. Y también me llamó la atención, o estaba recordando otro pasaje en la historia del arte, esta vez del arte contemporáneo, ¿no? Cuando hablamos de la música concreta, de la poesía concreta, y que ahí creo que lo abstracto muchas veces, para nosotros también el abstracto es un término bastante vago en términos de historia del arte, ¿no? Si sabes Así que es. contemporáneo, todo el arte moderno es abstracto. Y cuando llegan estos poetas y estos músicos concretos a decir, bueno, es que los sonidos de la realidad, así como existen, pueden hacer música, ¿no? O pueden ser musicales. Y cuando también los poetas concretos, en este caso, el caso brasileño, que trata de extender el lenguaje poético a todas las posibilidades que tiene de expresión el lenguaje, tanto en lo visual como en lo verbal, como en lo sonoro, ¿no? Eh, pues, creo que también a veces esta idea del lenguaje como algo preciso son quizá como constructos que se pueden ir, yo no sé si deconstruyendo sea la palabra, ¿no? Pero que sí se pueden empezar a poner en entredicho. Y quizá también, aquí me llama la atención porque veo que también tienes esta inclinación hacia lo musical y hablas, ¿no? Bueno, al menos en la ficha que presentaste, hablas de la música clásica. Hay también otro diálogo, ¿no?, entre este clasicismo y que puede tender hacia la idea de las esencias, que tiene ciertas ideas sobre el lenguaje, y cómo también los propios creadores artísticos intentan renovar, modificar estas ideas sobre el lenguaje. Eh, en fin, creo que esta es una discusión que podríamos prolongar muchísimo, pero a mí también me llama la atención, que es algo que quería preguntarte, esta posibilidad que existe de pensar la poesía en términos matemáticos a través de ideas como, por ejemplo, la simetría, ¿no? Pues los ritmos, que también eh, los ritmos, pues generalmente podemos, no sé si decirlo así, como traducirlos o notarlos en términos matemáticos, ¿no? Como en patrones de repetición, a lo mejor con fórmulas que podríamos llamar aritméticas, ¿no? Eh, Estos juegos con los compases, esta existencia de claves. Es decir, ¿cuál sería para ti esta relación también que puede existir entre las matemáticas y la música, que no está desligada de la poesía, ¿no? Sabemos también los orígenes de la poesía son musicales, ¿no? En buena medida. Entonces, no sé cómo ves tú esta parte. Pues precisamente es la parte interesante, ¿no? De esta plática que de repente, bueno, seguro que a los que nos escuchan se les han de antojar una cervecita, un vinito con estas pláticas que de repente se vuelven, como dicen, abstractas, ¿no? Es lo, regresando un poco a las ideas que expusiste, por ejemplo, también en las matemáticas de hace un siglo, de hace 2 siglos, también existía esta división entre lo que le llamaban la postura idealista y la postura práctica, ¿no? Es decir, las matemáticas solo se refiere a teoría, ¿no? Solo se refiere a construcciones, una construcción, un escalón sobre otro escalón de una torre infinita, y donde entonces las matemáticas están ahí y nosotros solamente podemos ser tenemos que construir un piso más sobre eso que ya está, agregar un libro más de teoría, ¿no?
de teoría matemática ahí en eso, ¿no? En esa biblioteca, ¿no? Como ocurre también con la poesía, ¿no? En la poesía hay estructuras, hay formas en la que la poesía está definida como tal cosa y entonces el poeta tiene que construir un piso más arriba, llevar ese conocimiento a un nivel superior, ¿no? Esa es la parte siempre de la postura eh, lógica, ¿no? De esta postura donde tanto la poesía como las matemáticas constituyen por sí mismas en un fin, ¿no? Y está la otra postura que también mencionaste, que de repente es lo que estas nuevas generaciones tratan y están en una eterna lucha, ¿no? Que es la postura práctica, ¿no? De que, bueno, y estas matemáticas que me enseñan en la secundaria, que me enseñan en el bachillerato, por las que luego uno sufre y estoy desvelado y me quemo las pestañas, ¿para qué me sirven, no? Es decir, hay los viejos, los chistes o los memes que aparecen en internet, y esta integral doble, ¿cuándo la voy a utilizar? ¿No? O cuando vemos también en los libros de retórica, ¿no? Y vemos las estructuras que hay, dice, bueno, ¿y esto cuándo lo voy a utilizar? En la poesía práctica, en la poesía que transmita, que me haga que esa persona vibre o que yo mismo vibre con el universo, ¿no? Lo mismo pasa y es complicado, ¿no? Esa es una gran lucha que hay en todos lados, en todas las ciencias prácticas y en el arte, decir, bueno, ¿hasta dónde podemos ir? ¿No? Que tú lo mencionaste muy bien. De repente surgen movimientos que le llaman abstractos, así. Y entonces, pues si no me entiendes es porque tú no tienes el conocimiento necesario. No, ese tipo de abstracción, esa es la abstracción como facilista, ¿no? De estos nuevos movimientos en los que necesitas que el otro esté para explicarte de qué se trata. Cuando en realidad esta parte, como lo platicamos, de las matemáticas, de la poesía, no necesitan que el poeta esté vivo al lado explicándote el poema. No necesitas al músico, no necesitas resucitar a Mozart y que te explique este pasaje que me quiere decir, ¿no? Tú solo lo sientes y no lo necesitas a él. Es abstracto porque de repente uno escucha a Mozart, no todas sus piezas, pero algunas son abstractas en el sentido de que no sabes si te está hablando de la naturaleza, si es un pasaje amoroso, si es un pasaje triste, ¿no? Solo lo sientes y ahí te dejas llevar, ¿no? Que es la parte abstracta, ¿no? De esto, no es tan fácil. Igual, y este otro arte, este otra ciencia también que de repente anda volando por ahí, que se dicen muy abstractas, siempre necesitan de alguien que te explique, ¿no? Y entonces pierden el sentido de la precisión, ¿no? De lo que buscábamos al principio a través de la poesía. Yo quiero que esto que yo siento esté lo mejor posible para que tú cuando lo leas sientas, vibres con esto, o cuando lo escuches, vibres, ¿no? Con esto. Y es donde viene la parte interesante, ahora con lo último que mencionaste sobre la música, por ejemplo, ¿no? En un principio, obviamente, la poesía y la música iban de la mano y luego se separan en un momento, ¿no? Y la poesía se vuelve no instrumental, digamos, no cantada, pensando en la garganta como otro instrumento. Y de repente también los instrumentos se vuelven instrumentales, no necesitan de la voz humana para poder, no necesitan de la poesía para poder hacer música, ¿no? Ahí hay una gran separación, pero al principio siempre están, ¿no? Y ahorita regresaré en cuanto a cómo podemos usar las matemáticas para crear cosas con ello, ¿no? Eh, por ejemplo, para no irme con estas ideas, por ejemplo, aquí tengo un poema, ¿no? Que elegí de Blanca Luz Pulido, ¿no? Que recientemente tiene una cápsula en este espacio. Elegí un poema, ¿no? Y así, y también tanto a ella como a otros a poetas les preguntamos si el primer verso es resultado del azar o le pertenece al autor, que es una gran pregunta, ¿no? Porque estamos hablando sobre si un día se le ocurrió, ¿no? Y fue un resultado totalmente aleatorio en el sentido de que si yo volviera a ejecutar ese mismo momento de mi vida, obtendría un resultado distinto. Ese es el azar totalmente,
el Bruno. Es decir, yo tengo una colección de resultados posibles, pero en ese momento me salió un primer verso. Si hubiera estado en otro, si hubiera repetido ese momento, probablemente tengo otro y obtenemos resultados distintos, ¿no? Por ejemplo, el poema dice así: vivo sin mí, inmóvil, ausente de mi cárcel de palabras, sin la forma precisa para el canto, en este día sin tregua y sin resquicios. Ese es el poema original de Blanca Luz Pulido. Y entonces cambié de forma azarosa ciertas palabras y ciertos sinónimos, ¿no? Los cambiamos para que en términos melódicos y del azar obtuvieras un resultado diferente y dice así: vivo sin mí, inerte, lejana de mi jaula de palabras, sin la representación concreta para el trino, en esta fecha sin pausa y sin hendiduras. ¿No? Ya es una cosa totalmente diferente, es decir, esa abstracción, esa sustancia del pensamiento que en ese momento recorría a Blanca Luz Pulido, ella eligió unas palabras concretas, unas precisas, para que eso que sentía, ahí quedó. Y lo transmutamos en otra cosa y seguramente cuando ella lo lee dice, bueno, esto es otra cosa, ¿no? No es, aunque podría ser semejante. Por ejemplo, este otro poema de José Ángel Leiva, y dicen que la luz es infinita, que es más veloz que todo, pero es tan relativo todo. Einstein la alcanzó con su trineo, jalado por robustas ecuaciones, y se sentó con Huidobro y Altazor, o junto a ellos, al borde de sus ojos, para mirar cómo llegaban las imágenes. Ahora, y supongamos que otra vez en ese instante regresa José Ángel Leiva, ¿no? Y obtiene otro verso, otra forma. Y dicen que la luz es ilimitada, que es más rápida que todo, pero es tan relativo todo. Einstein la atrapó con su trineo, jalado por robustas igualdades, y se sentó como Huidobro y Altazor o junto a ellos, a la orilla de sus ojos, para observar cómo llegaban las imágenes. Entonces, ahí obtenemos resultados distintos, ¿no? Donde decíamos sobre esta parte de la abstracción, esa sustancia se precisa, ¿no? Que de repente es lo que me gusta de este tipo de afirmaciones. Lo preciso se vuelve ambiguo, ¿no? Como el cuento de Augusto Monterroso. Cuando despertó, el dinosaurio aún estaba allí. Es una forma súper precisa, sujeto, verbo, predicado, hay un adverbio ahí, ¿no? Pero es tan precisa ese enunciado que se vuelve ambiguo y da tantas posibilidades. ¿Quién era el dinosaurio? ¿De quién? ¿Era otra persona soñando? ¿Quién soñó? Entonces, lo mismo pasa en ciertos axiomas matemáticos, ¿no? Que es lo que da origen a las paradojas, ¿no? Sobre la precisión, ¿no? Pero bueno, ahí se abren un montón de cosas. Ahora, por ejemplo, el uso de las matemáticas tanto en la poesía como en la música, tienen los dos, tanto poesía como música, un esqueleto como primordial, que es el ritmo. Y por ejemplo, en una pieza que compuse sobre un poema de José Ángel Leiva, él tiene un poema es un poema muy breve que en estos momentos no lo tengo y sería un poco difícil encontrarlo, pero empieza y dice así: nada, nadie, todo es nada, nadie, todo, nada, alguien, algo, nadie, nada, ¿no? Ese es el poema. Y ahora, si nosotros le quitamos los significados, o sea, la parte de las palabras, ¿no? Los significados y todo esto, y solo nos quedamos con el ritmo, es nada, nadie, alguien, algo, nada, nada, ¿no? Ese es el ritmo. Y ahora, si quitamos las palabras, queda one, two, one, two, one, two, one, two, one, two, one, two, uno, dos, tres, one, two, one, two, three, one, two, one, two. Y sobre esa se pueden construir ya, ¿no? El one, two, one, two, three, one, two, one, two, nada, nada. Tan, tan, y taran, tan, tan, tarararán, tan, tan, ¿no?
ya construimos algo utilizando matemáticas, utilizando poesía, utilizando sonidos, silencios, creamos sobre eso. Pero esa parte empezó por la mera abstracción, ¿no? Mirar primero el poema, las palabras, y luego quitarle todos esos significantes que tenía de José Ángel Leiva y solo dejar el puro esqueletito, ¿no? El ritmo. Y luego eso que ya estaba dentro, entonces se transmuta en sonidos y silencios. Se vuelve a transmutar otra vez, ¿no? Que es lo que de repente hacemos de forma muy natural, ¿no? Los niños son muy buenos para este tipo de cosas, que de repente, si tú le das un poema a un niño, de repente ya empieza a cantarlo, ¿no? Le empieza a sacar jugo que no tenía antes. Esa es la ventaja, pero bueno. Y entonces sobre este tipo de estructuras se han creado muchísimos ritmos en todo el mundo y sobre esos mismos ritmos se han creado poemas sin que tengan nada, digamos, culturalmente unido, ¿no? Por ejemplo, no sé, en Japón este ritmo tiene un nombre, en Persia tiene un nombre, en China tiene otro nombre, como como recordando este ritmo de milonga, one, two, three, one, two, three, one, two, one, two, three, one, two, three, one, two, tan, 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 que es bien típico de Astor Piazzolla, ¿no? Y este mismo ritmo tiene un nombre también en Arabia, ¿no? En los países árabes, tiene ritmo en los persas, y lo han utilizado sin que tengan quizás una conexión para crear poemas, para crear poesía, ¿no? De repente nosotros en esta gran barrera que ponemos, allá está el arte, allá está la ciencia, aquí está la poesía, acá está la música, rompemos con ciertas estructuras. Pero, por ejemplo, en culturas milenarias como la china, la persa, japonesa, india, la poesía y la música y las matemáticas van de la mano totalmente. No hacemos no se hace esta separación de, allá están los matemáticos, ¿no? Si es matemático, pues, entiende de música. Si es poeta, pues entiende de danza. Si es bailarín, entiende de poesía. Va todo unido, ¿no? Porque tienen ciertas estructuras internas así muy unidas, que es la parte, tienen palabras muy precisas para decir esto, ¿no? Yo elegí la de esencia, la de abstracción, me parece muy cercana para este tipo de cosas, ¿no? Sí, Manuel, y en realidad hay toda una paradoja aquí encerrada y creo que entra siempre de por medio la idea del lenguaje, ¿no? Cuando empezaste a hacer este ejercicio con el poema de José Ángel Leiva y empezaste a ir quitando todos los significantes, si lo podemos llamar así quizá en términos más de lingüística, recordé un pasaje de una Exacto. de las, yo no soy como el lector más contemporáneo, ¿no? O al menos se me quedan grabadas frases de textos que quizá ya no son tan actuales, ¿no? Pero en esta novela, una de mis novelas favoritas, que es Niebla, de Miguel de Unamuno, hay un epílogo donde el perro, una vez que ha muerto su amo, se pone a lamentar un poco la muerte y la tragedia de su pobre amo, y recuerda que el hombre se enreda muchas veces por la palabra, ¿no? Y dice algo así como, pobre del hombre que por usar el lenguaje no ve lo que hay y piensa en lo que no hay, ¿no? Es decir, el significado se vuelve como una especie de engaño, ¿no? Como una especie de De fantasía lastre. que se crea ahí y se vuelve esta barrera, ¿no? Que dijiste tú, a lo mejor existen todos estos ritmos dentro de diferentes culturas que pueden estar ahí de manera, yo no sé si llamarlo accidental, ¿no? Pero que están aquí y de pronto me remite también, y una vez más pensando en el problema del lenguaje, a, pues al mito de Babel, ¿no? Es decir, el lenguaje que podría ser un instrumento de comunicación entre los hombres, de pronto se vuelve esta barrera y el poeta, el matemático, quienes estudian estos lenguajes que están un poco más allá de las significaciones que podemos sistematizar o convencionalizar en el lenguaje, terminan por volverse
esta barrera, ¿no? Y se empiezan a construir las diferencias que a veces incomunican a unos hombres con los otros, ¿no? Y creo que son temas que al final, viendo la biblioteca que tienes detrás, viendo también pues esta inclinación tuya por las matemáticas, eh, por los números, ¿no? Y por lo persa también, pues acaba por volverse un horizonte bastante borgiano, ¿no? Sí, al final, yo siempre cuando era niño me preguntaba por qué de repente nos vamos especializando, ¿no? Nos vamos haciendo muy pequeños, diría, ¿no? O muy grandes, pero dentro de lo grande nos vamos aislando. Cuando uno lee las grandes historias en los libros, por ejemplo, Las Mil y Una Noches, siempre habla de estos magos, ¿no? De estos sabios, pero que eran sabios y que hacían música, hablaban del universo, hablaban del micro, del macro universo, y de repente nosotros estamos demasiado especializados que olvidamos todas estas pequeñas partes, ¿no? Por eso me gusta de repente ir a los talleres de literatura, por ejemplo, con José Ángel Leiva, ¿no? Nos decía, pues, eh, por ejemplo, vamos a hablar de ciencia, nos decía, ¿no? Y entonces hablamos, a ver, ¿qué es la diferencia entre una piedra y una roca en un poema? Y es cuando decías, bueno, tu corazón frío como una piedra. A ver, cámbiale, tu corazón frío como una roca. Incluso en la manera de decirlo y en la manera de pensarlo, ¿no? La imagen que se crea, que es la parte de la abstracción, la parte de la esencia, ya es una cosa totalmente distinta, ¿no? Y de repente, y también yo lo digo, digamos, desde mi propia experiencia, cuando estudiaba en la facultad de música, mis maestros luego cuando estábamos tocando y preparándonos para los conciertos o para las piezas, nos decía que suene, que sea poético lo que haces, ¿no? Entonces yo estoy tocando la guitarra y digo, ¿cómo que suene poético? ¿Qué es eso, no? Y de repente nos hacía cortocircuito porque tenemos que remitirnos a una disciplina que no es esta. Y luego cuando estamos en poesía, en los talleres, ¿qué es lo que te dicen tus profesores? Que suene melodioso, que sea musical, tu idea. Y entonces te remiten a otro lado, ¿no? Y entonces cuando vas a las carreras de física, de matemáticas, ¿no? Y dicen, esta ecuación es el poema más hermoso jamás escrito, sí, ¿no? O esta ecuación es una melodía en la cabeza de quien la entiende. Y digo, o sea, ¿qué pasó, no? Como que me engañan por todos lados. Y La poesía entonces de la chicharronera. sí, la chicharronera, exacto. Y que tiene una historia bastante interesante ahí, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, ¿no? Ahora que se menciona la de chicharronera, el método de mínimos cuadrados ordinarios, que es un método para resolver un sistema de ecuaciones simultáneas, uno de los que lo desarrollaron fue Gauss, para contar estrellas, ¿no? O sea, él porque quería saber cuántas estrellas, ¿sabes? ¿No? Eso, como dicen, ¿qué más poético puede haber en eso? Que usar algo que de repente nos parece tan frío, que para contar estrellas, ¿no? Eh, y así, ¿no? Eso es lo que yo siempre he creído, ¿por qué nos van limitando esto? Al principio, ¿no? Cuando somos niños, todos somos artistas y científicos. Todos dibujamos, todos cantamos, todos saltamos, somos atletas. Nos preguntamos, que es parte de lo que hace el científico, ¿no? Estamos haciendo preguntas. Mamá, por qué la luna es blanca? ¿Por qué el cielo, por qué es azul? ¿No? Vamos creciendo. Cuando llegamos a la secundaria, como diría Carl Sagan, cuando llegamos al bachillerato, es cuando nos matan todo eso, porque nos vuelven especialistas y nos enseñan que entonces la ciencia, sobre todo ahora hablando de las matemáticas, son frías, son números, son reglas, es riguroso, pero en el sentido de que es una jaula, ¿no? Y es interesante porque, por ejemplo, la música, la poesía, son sistemas súper rigurosos, ¿no?
Aquí, por ejemplo, si hablamos de música occidental, ¿no? Las escalas mayores, menores, por no solo hablar de estas dos, la estructura de las notas, ¿no? Sabemos que hay 7 notas, pero entre cada nota hay relaciones entre ellas, por eso suena bonito, suena feo, suena triste, suena alegre. Son sistemas muy rigurosos. Si uno quiere hacer una canción, tiene uno que aprenderse las reglas, ¿no? Toda esa estructura que son como todo el solfeo es como la parte matemática, o sea, la de símbolos de la música. Y después, cuando ya dominas eso, ya te permite expresarte con este lenguaje. Cuando, por ejemplo, estudias música que no sea occidental, persa, por ejemplo, o india, japonesa, china, te das cuenta que tienen otros sonidos que aquí no existen, que no tienen 7, tienen 14, tienen 21 sonidos, entonces, y que tienen sus propias estructuras, su propia gramática. Y es muy riguroso porque hay un sistema para poder, que no son solo escalas mayores, menores, sino semimenores, semimayores, no sé, cosas muy extrañas, que una vez que las dominas, te permiten expresarte. Pero no me voy tan lejos. Lo mismo hacemos en estos momentos. Cuando tú estás hablando, al principio los niños tienen un lenguaje muy limitado, muy pequeño, una estructura, y las combinaciones de palabras, que ya esa es una palabra de matemáticas, las combinaciones que podemos realizar con las palabras están muy limitadas, además no sabemos cómo hacerlas. A medida que vamos avanzando, aprendemos más palabras, más estructuras, ¿no? Ya pasamos sujeto, verbo, predicado, pero luego existen los adverbios y lo existen los, los adjetivos, existen un montón, y vamos haciéndolo más. Pero si tú le pides a un niño que te hable sobre la luna, quizás su conversación dura 10 minutos, 20 minutos, ¿no? Y es cuando viene la parte que platicábamos tras bambalinas de la improvisación, de cómo podemos estructurar todo ese pensamiento matemático, poético, musical, y poder expresar nuestras ideas que en el mismo instante en que le estamos pensando puedan surgir a través de nuestra voz, ¿no? Que es lo que como es el arte supremo, ¿no? Pedirle a un decimero, a ver, cántame una sobre mis lentes y sobre mi camisa arrugada que tengo en estos momentos, ¿no? Y te compone unas coplas y lo hace en el momento, porque domina de tal forma las palabras, los ritmos, la música, los modos occidentales o no occidentales, y hace algo en ese momento, como lo que hicimos, como lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Hablar sobre temas que tenemos en nuestra cabeza un recorrido, ¿no? Y en ese recorrido hay funciones, relaciones, combinaciones de palabras, de ritmos, de intensidad, ¿no? De muchos elementos que son, digamos, solo haciendo la pura abstracción, matemáticos y poéticos en estos momentos, ¿no? Y ahí es donde se da uno cuenta de la magia, ¿no? Cuando esto que es tan natural, pero que al momento, como tú lo dijiste, ¿no? Ya cuando lo pensamos, ya cuando le damos nombres, estructuras, le damos definiciones, los conceptos, ya entonces empieza como que ahí algo a confundirnos, ¿no? Es lo mismo que pasa cuando dicen, si tú eres un buen músico, ¿no? José Luis Gómez es un gran músico, y dices, yo voy a estudiar música, alguien te va a decir, eso va a matar tu espíritu. ¿Por qué? Porque te va a confundir. ¿Por qué? Porque de repente esta estructura teórica de las matemáticas, de la poesía, de la música, de cualquier disciplina, la parte siempre dura, la parte teórica, esa es la que eh, te restringe ciertas cosas, porque tiene uno que entonces cambiar de lugar ciertos libros, de lugar ciertos estantes, me estoy hablando del cerebro, ¿no? De formas de pensar para acceder a esos lenguajes, ¿no? No me voy tan lejos, es como aprender un nuevo idioma, cualquiera. Aprender matemáticas es como aprender inglés, como aprender chino, japonés.
es igual. Tienes que aprenderte sus reglas, su gramática, cambiar tu forma de pensar. Cuando los que escriben verso libre les pides que escriban un soneto, es un poco difícil para ellos, porque tienen uno que acostumbrarse a las reglas, cambiar su forma de pensar, ¿no? Estructurar, ¿no? Y en un primer momento parece muy restrictivo, una jaula, pero te das cuenta después que en realidad es una llave que va a abrir una puerta y que te permiten otras cosas. Ese es el error que siempre he creído de la enseñanza de las matemáticas o de la poesía en este país, ¿no? Nos dicen que es difícil, que solo sirve, que si tiene práctica o uso, pues quién sabe cuál es. Cuando, por ejemplo, la poesía nos ayuda a entender mejor la ciencia y la ciencia simultáneamente nos ayuda mejor a entender el arte. Y estamos ahí, ¿no? En un círculo muy interesante. Sí, en verdad creo que yo recuerdo también cuando leí Cosmos por primera vez de Sagan, que como los profes de física nunca me explicaron así la física. Claro, Si hubiera leído este libro hace 12 años, probablemente ahora mi vida sería otra, ¿no? En fin, da para reflexionar sobre muchas cuestiones y creo que tú hablas en algún momento de que trabajas con niños, ¿no? Al final también estas charlas de difusión, de divulgación del trabajo de la poesía, de las matemáticas, pues tienen también esta finalidad didáctica y creo que es ahí, ¿no? También una mm, como de las misiones que podemos tener como en la construcción del conocimiento y empezar a tender estos puentes que, digo, al final ya hay mucho trabajo hecho, pero siguen manteniéndose estas estructuras pedagógicas que están un poco ya bastante anquilosadas, ¿no? Una forma de ver, de entender el conocimiento que pues que también contribuye, ¿no? A que no solo a que nos encajonemos en una sola categoría de pensamientos y de disciplinas, sino pues que también nos enseñan a ver a veces el conocimiento. Hablaste también de lo práctico, ¿no? En términos de lo instrumental, ¿no? Del para qué. Eh, en fin, creo que ha sido un diálogo bastante enriquecedor y que, bueno, al mismo tiempo se ve que puede prolongarse de manera indefinida. si Pues le incluimos una cervecita, por supuesto. sí, bueno, ya también se puede hacer hasta divulgación, ¿no? De la, de la, de la elaboración de la cerveza, en fin, entonces, Claro, por supuesto. Ahí yo, por ejemplo, ahí te tendría que entrevistar, porque ahí hablaríamos de la poesía, ¿no? De la ciencia detrás de la cerveza, y es bien interesante, ¿no? sí, hay Sí, física sí, sí. para colocar barriles, ¿no? Con Claro, etcétera. Pero bueno, eso quizá ya no sea del ámbito de pertinencia de la otra, ya otra tendría que entrevista. ser de la otra conversación. Exactamente. Muy bien, Manuel, pues muchísimas gracias por haber compartido con nosotros todo este bagaje sobre las diferentes disciplinas, la manera en la que pueden entremezclarse la poesía y la matemática, la precisión, la ambigüedad, quizá un poco que navegamos por aguas de muy diversas naturalezas, ¿no? Pero, en fin, creo que ha sido una experiencia bastante enriquecedora y que espero que nuestro auditorio también pueda disfrutar bastante. Sí, ojalá que sí. Y bueno, les hacemos una invitación a que se acerquen siempre a la ciencia y el arte, ¿no? A la poesía, a las matemáticas, a tomar cursos desde aritmética, cálculo, álgebra, y también, por supuesto, tomar talleres, leer poesía, inscribirse en la otra. Todo nos va acercando, ¿no? Ya cuando uno está nadando en estas aguas, ya empiezas a introducir cada vez más a otros lugares, ¿no? A lagunas, en lagos, en ríos, en el mar, porque al final es esto, ¿no? Algo interesante que nos decía Buda es que nuestro error como seres humanos es creer que tenemos tiempo. Y en estos tiempos en la que estamos al filo de la vida y de la muerte, pues mejor utilizar esas horas de vida y acercarnos
pues a la ciencia y el arte, ¿no? ¿Y cómo? A través de literatura, Netflix, YouTube, la otra, la cervecita también. Infinitas las posibilidades de aprovechar el tiempo. ¿No? Claro, Manuel, entonces, muchas gracias a todas las personas que nos hayan estado viendo y escuchando. Pues, el festival fragmentario va a continuar con otros fragmentos y pues próximamente esperemos tenerlos como auditorio. Muchas gracias.